la primera ocasión que están juntos y seguro que podemos tener una charla fantástica por delante. Así que bienvenidos Juan Ramón y Daniel, y nada, ya sabéis que esta es vuestra casa siempre, así que seguro que pasamos un rato agradable, ¿no? Viendo cómo está el contexto. Muy bien, encantado, como siempre, sí, un gusto. Como siempre, Héctor, un placer estar por aquí. Sí, oye, por comenzar un poco con todo esto y con este programa, ir al inicio de la situación de la economía y lo que tenemos. Ha cambiado mucho el contexto o el esquema de fondo desde el 2024 por todos los periodos electorales que hemos vivido. Todavía quedan por delante, por ejemplo, Alemania tenemos este año en la Unión Europea con la situación tan complicada que estamos viendo aquí en el viejo continente, pero ha cambiado bastante el esquema y este cambio, para vosotros cambia, valga la redundancia, algo de cara al contexto de la economía global o tenemos los mismos problemas que teníamos el año pasado? A ver, los problemas hoy por hoy son los mismos. Otra cosa es que si hay un giro en las políticas económicas, y parece que al menos en Estados Unidos está habiendo y va a seguir habiendo un giro importante, no sé si en todos los aspectos sea mejor, pero en muchos de ellos desde luego sí, entonces la situación obviamente cambiará. De hecho, con la adopción de esas medidas, las expectativas, por ejemplo, inversoras, ya están cambiando en múltiples sectores que en Estados Unidos están experimentando desregulaciones, liberalizaciones, apertura y por tanto reducción de costes o incluso posibilitación de invertir y de desarrollar ciertas actividades que antes estaban proscritas, pues eso ya cambia el panorama hasta cierto punto. Eso no significa que todos los desequilibrios que podían venir acumulándose o que estaban acumulados hasta ese momento se hayan solucionado, ni mucho menos, pero desde luego sí se abre una cierta perspectiva de cambio. Y lo que digo respecto a Estados Unidos, pues también se puede aplicar al caso europeo y más en particular alemán. La economía alemana está totalmente destrozada, 7 años de estancamiento. No parece de hecho que haya, si siguen las dinámicas actuales, una perspectiva de cambio a mejor. El Bundesbank en sus últimas previsiones para 2026 y 2027 hablaba de un crecimiento exiguo inferior al 1% del PIB, prácticamente por tanto otro estancamiento de 2 años. Pero de nuevo, si hay un cambio de gobierno, que eso sí parece que lo va a haber, pero sobre todo un cambio de políticas bastante importante con respecto a las que se han seguido hasta la fecha, pues eso, claro, también podría cambiar el panorama en Alemania y en última instancia en Europa. Por tanto, estamos ante un momento de cambio político, de cambio de políticas económicas y eso pues pone en cierto modo en suspenso algunos de los análisis económicos que respecto a la situación económica anterior o a la situación hasta cierto punto en la que aún estamos, ¿no? Hasta que esas medidas terminen de aprobarse o de surtir de efecto, pues estábamos haciendo. Sí, Daniel, un poco con esto que decía Juan, con respecto a economía tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿cómo ves las dos regiones, digamos, las que más nos interesan, ¿no? Por cercanía a una y la otra por líder mundial. Yo creo que el gran problema de la Unión Europea es demasiado estructural como para que le demos la importancia a unas elecciones en las que además el riesgo de que se utilice lo que ha pasado en Francia, que viene la derecha, no sé qué, y se junten aquí pues una coalición Frankenstein y se siga con lo mismo, muy elevado, ¿no? Por lo tanto, yo no creo que vaya a haber grandes cambios, ¿no? Yo creo que en Estados Unidos ya no es tampoco solamente un tema del cambio de las políticas de Donald Trump que pueden fortalecer la tendencia, sino que hace ya muchos años que Estados Unidos, cuando las economías entran en recesión, cae menos y cuando crece, crece más. Entonces yo creo que factores como, yo creo que el más importante, mucha diferencia, que es la orden ejecutiva sobre la eliminación de las trabas burocráticas para el sector de la energía. Si todos recordáis el famoso milagro económico de Obama, el milagro económico de Obama de 2009 a 2011 fue nada más y nada menos que aumentar masivamente la inversión, el empleo y la producción de petróleo y gas. Por lo tanto, yo creo que por ahí es por donde podemos tener un elemento más positivo, porque además eso es inmediato, eso no es como invertir en, digamos, minería de cobre o lo que sea que lleva varios años. Tú pones una plataforma en el norte de Dakota y eso ya tiene un efecto inmediato sobre empleo y sobre producción y sobre crecimiento, por supuesto. Fíjate, con respecto a todo esto, siempre las dudas que están surgiendo ahora mismo en el panorama actual es que si hay más crecimiento económico, y el otro día lo hablaba con Juan independientemente, era a costa de que la inflación costase más controlarse, ¿no? Sobre todo los niveles que busca la Reserva Federal y los bancos centrales, ¿no? Que es el 2%. Teniendo en cuenta también ese gasto que han anunciado en inteligencia artificial y desarrollo tecnológico y demás de 500.000 millones de dólares, esa parte, o quizá una parte que es el déficit que a lo mejor no se puede controlar en el corto plazo, puede generar que esta inflación tenga que venir acompañada con nosotros un tiempo más, ¿o cómo lo veis vosotros? Bueno, a ver, lo de la inversión de 500.000 millones, no olvidemos que es inversión 100% privada. Otra cosa es las inversiones complementarias que pueda tener que hacer Trump
Trump, si es que las hace, ya veremos. De momento solo ha prometido desregulación, por ejemplo, como bien decía Dani, en materia energética, que es algo totalmente crucial para que no haya un cuello de botella muy serio en el desarrollo de la inteligencia artificial. Y por eso, de hecho, los CEOs de las 3 empresas implicadas, los 3 dijeron que de no haber ganado Trump las elecciones no se habrían lanzado a invertir $500.000 millones durante los próximos 4 años en inteligencia artificial. Ya no entiendo tanto quizá por seguridad o inseguridad jurídica, que a veces es lo que pensamos que determina la inversión en un país y desde luego influye mucho, pero probablemente no tanto por eso, sino porque Biden no tenía una visión estratégica de cuáles eran las necesidades que tenía la industria de la inteligencia artificial para poder seguir desarrollándose. Ella solventar, como digo, el cuello de botella energético, o si la tenía, priorizaba, por ejemplo, la agenda medioambiental a ese desarrollo energético. Entonces, sin energía barata, abundante, sobre todo abundante y barata, y también confiable, es decir, con suministro estable, la inteligencia artificial deja de poder seguir experimentando con datos y seguir avanzando, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Ahora, aun cuando eso no sea gasto público, es verdad que si se produce un incremento importante del gasto en inversión en Estados Unidos, eso, salvo que haya mucho más ahorro extranjero que vaya hacia Estados Unidos, va a tender a incrementar los tipos de interés, el coste de financiación en el sector privado. Más demanda de financiación, más demanda para invertir, misma oferta o no tanta oferta de financiación como lo que aumenta la demanda, pues tipos de interés más altos. Y eso es lo que comentamos, Héctor, hace algunas semanas en tu canal cuando dije, a ver, si el tipo de interés de equilibrio, por entendernos, se eleva y la Reserva Federal no revisa sus propios tipos de interés o su propia planificación de tipos de interés al alza, entonces, aunque dejes de bajarlos o los bajes menos de lo que esperabas, ahí se te puede generar un desajuste entre el tipo de interés de equilibrio en el mercado y el tipo de interés artificialmente bajo que está fijando el Banco Central. Y una política monetaria que originalmente, antes de ese aumento del tipo de interés de equilibrio, podía no ser expansiva e inflacionista, se puede volver, aún sin hacer demasiado la Fed, solo por la elevación del tipo de interés de mercado, se puede volver inflacionista y expansionista porque se abre el gap, ¿no? Entonces, ahí sí que creo que puede haber cierto amago de tensiones inflacionistas si la Fed y el Tesoro no revisan sus planes fiscales y monetarios ante el nuevo contexto macro. ¿Estás de acuerdo con esto, Dani? Sí. Yo creo que es muy importante entender, en Europa todo el mundo está hablando sin parar de que si Elon Musk y el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que eso no deja de ser una entidad consultiva. Lo realmente revolucionario en Estados Unidos y en el mundo es Scott Bessent, ¿vale? Yo he tenido el enorme placer y el honor de conocerle. Es la persona que va a hacer lo contrario a lo que hizo Janet Yellen. Janet Yellen no solamente no hizo absolutamente nada por reducir el gasto público, sino que además lo que hizo fue una política absolutamente injustificada y además irresponsable de financiarse a muy corto plazo, porque como iban subiendo los tipos reales, pues entonces estaba intentando disfrazar el coste de esa brutal, de ese aumento brutal del gasto público que ha habido. Recordemos que en el año 2024 fiscal el gasto público de Estados Unidos aumentó un 10%. Entonces, claro, dices, ¿hay riesgo de inflación persistente? Hombre, ¿cómo no lo va a haber? Aumento de gasto público del 10% y la masa monetaria en Estados Unidos a máximos de 27 meses, pues claro que hay riesgo, vamos. De hecho, es que es de libro. En el momento en el que la Reserva Federal, que es una vergüenza internacional porque se metió en las elecciones bajando tipos y reduciendo el ritmo de reducción del balance, hizo eso, en el momento el proceso de desinflación se paró, porque todo el efecto de desinflación que venía del componente de energía se dio la vuelta en el momento en el que se pusieron a bajar los tipos sin ninguna justificación, ¿de acuerdo? Y ahora, que es cuando se deberían estar bajando los tipos, te dicen que es que como la inflación es persistente, los van a mantener. Pues no, señor. Pues lo que se tiene que hacer, número uno, una fuerte reducción del gasto público, que estas son cosas que la gente no le presta mucha atención, pero simplemente dejando morir el Inflation Reduction Act y el Clean Water Act, te quitas casi 150.000 millones de gasto, que te parecerá una tontería, pero es que en un déficit como el de Estados Unidos, eso importa. Entonces, yo creo que es muy importante, uno, que en la Secretaría de Estado del Tesoro tengas una persona convencida de que hay que reducir el gasto, lo ha dicho en el Congreso, lo ha dicho en la inauguración, lo ha dicho 7 veces en los últimos 5 días, ¿no? Démosle el beneficio de la duda, que veo a la gente muy poco entusiasmada. Reducción de gasto, pero yo creo que sobre todo la Reserva Federal tiene que haber un cambio urgente. O sea, no puede haber una decisión no política en la Reserva Federal. Porque la Reserva Federal lo que ha hecho en el año 2024, yo particularmente,
me parece que debería haber generado riadas de tinta. En medio de unas elecciones, con la economía creciendo, con el empleo en los niveles espectaculares que tiene Estados Unidos, con las condiciones financieras más laxas en 4 años, la Reserva Federal retrasó la reducción del balance y bajó los tipos. Eso es injerencia política y en marzo a Jerome Powell hay que despedirlo.